El reloj digital sobre las puertas del vagón marcaba las 27:42. A esa hora, el metro ya no era el caos lleno de gente de la hora pico. Por el contrario, quedaban solo algunos pasajeros esparcidos por los asientos duros y fríos. El aire llevaba ese olor metálico característico, mezclado con el leve aroma de un desinfectante barato que nunca lograba disimular por completo los restos de la multitud que había pasado por allí a lo largo del día. Al fondo del vagón, un hombre anciano se sentaba con una postura impecable, como si estuviera acostumbrado a dejar que el tiempo pasara sin prisa. La luz amarillenta oscilaba suavemente sobre él, destacando las marcas del tiempo en su piel, pero no se notaba cansancio en sus ojos. Sostenía un bastón de madera entre los dedos, apoyándolo en el suelo con naturalidad. Para cualquiera que lo mirara, parecía solo un viejo común, quizá un profesor jubilado o alguien que regresaba a casa después de un largo día. Pero allí, en la quietud de ese tren nocturno, no pasaba desapercibido. Fue entonces cuando la tranquilidad se quebró. El ruido metálico de las puertas automáticas abriéndose anunció la entrada de tres figuras que parecían fuera de lugar en ese escenario silencioso. Venían riendo a carcajadas, risas que sonaban agudas y cargadas de una energía provocativa. El primero, un muchacho alto y delgado, vestía una chaqueta roja con la gola desgastada y una gorra puesta al revés. El segundo era robusto, de cabeza rapada, con una mirada que parecía estar siempre en busca de algo o alguien a quien confrontar. El tercero era el más pequeño de los tres, pero el más inquieto, como un perrito que ladra demasiado. Caminaban despacio por el pasillo, empujándose mutuamente, pero sus ojos escaneaban a los pasajeros en busca de una víctima. El anciano ni siquiera levantó la mirada. Solo respiró hondo, sintiendo el tren balancearse suavemente sobre los rieles. Ya sabía lo que iba a suceder. La joven sentada cerca de la puerta trató de encoger los hombros, como si pudiera desaparecer dentro de sí misma. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño desordenado y sostenía la correa de su bolso contra el pecho, como si eso fuera una especie de escudo. Evitó el contacto visual cuando los tres se acercaron, pero eso solo los animó. El de la gorra se inclinó más cerca, fingiendo curiosidad, mientras los otros dos reían en voz baja. «¿Tienes miedo, princesita?», provocó, con una sonrisa que no traía humor, solo malicia. El robusto, de cabeza, chasqueó los dedos y se apoyó en el reposabrazos, estrechando aún más el espacio a su alrededor. Los otros pasajeros mantenían la mirada baja, como si no vieran nada. El metro se movía, pero para la joven, el mundo parecía paralizado en ese instante. Fue entonces cuando una voz grave y firme cortó el silencio. «Ya basta». Simple, sin necesidad de elevar el tono, pero cargada de algo que hizo que los tres muchachos se voltearan de inmediato. El anciano aún estaba sentado, con su bastón entre las piernas y el rostro inexpresivo. El de la gorra parpadeó varias veces, confundido. «¿Qué?». El viejo, sin apartar la vista, repitió con la misma calma. «Ya basta». El menor de los tres soltó una risa burlona, incitando a los otros dos. «Mira, tenemos un héroe aquí». El robusto cruzó los brazos, mirando al anciano como si tratara de entender qué le daba tanta valentía. Pero el de la gorra fue más directo. Se acercó, agachándose un poco para igualar la estatura, y sonrió de reojo. «¿Oh, serio, abuelo? Deberías quedarte callado y ocuparte de tu vida». El metro se sacudió levemente sobre los rieles, pero el anciano permaneció inmóvil, como una roca en medio de la tormenta. Su mirada, tranquila y precisa, se posó sobre el joven de la gorra, como si viera algo más allá de la cáscara de arrogancia e impulsividad. No parecía irritado, ni siquiera amenazado, solo presente. «Ya dijiste lo que querías decir. Ahora, lárgate». El tono era bajo,
pero cada palabra llevaba un peso. El ambiente pareciera más pequeño, como si el aire se hubiese vuelto más denso. El robusto soltó una risa corta, moviendo la cabeza. Este viejo está jugando, ¿no? ¿Cree que manda en nosotros? El menor, el más inquieto, dio un paso adelante, con los ojos brillando con la excitación de un depredador que siente a su presa indefensa. Si mandas, abuelo, antes de que te enseñemos a no entrometerte donde no debes. Pero el anciano solo suspiró, como si la escena frente a él fuera algo que ya hubiera visto incontables veces. Con la misma calma de antes, movió su mano derecha y en un gesto tan rápido que los ojos apenas pudieron seguirlo, el bastón se deslizó por el suelo, bloqueando el avance del menor antes de que terminara su amenaza. El impacto fue sutil, pero preciso. El joven tropezó hacia atrás, casi cayéndose sobre sus propios pies. El vagón pareció congelarse por un instante. El de la gorra frunció el ceño, confundido. El robusto dio un paso adelante, pero vaciló. No podía ser que aquello hubiera sido solo suerte. Entonces el anciano se levantó. Sus movimientos eran ligeros, fluidos, como si su cuerpo no cargara con el peso de los años. Sostenía el bastón con naturalidad, sin levantar la voz, sin amenazar, pero de alguna manera todo en él decía que la situación acababa de cambiar. El de la gorra apretó los dientes, claramente incómodo con la forma en que el anciano había cambiado el rumbo de la situación sin apenas esfuerzo. «¿Te crees mucho, no, viejo?» Su voz perdió un poco de la arrogancia inicial, reemplazada por un tono más áspero, más defensivo. Miró a sus amigos, esperando que uno de ellos tomara la iniciativa, pero por un breve segundo nadie se movió. El robusto chasqueó el cuello, intentando retomar el control. «Derriba ese bastón de una vez». El menor, aún recuperando el equilibrio, gruñó entre dientes y avanzó primero. Pero lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie logró reaccionar a tiempo. El anciano solo giró levemente la muñeca y con un movimiento seco y preciso, el bastón encontró la rodilla del joven. Un impacto firme, controlado, pero suficiente para hacerlo caer con un grito ahogado. El vagón pareció contener la respiración. El robusto abrió los ojos de par en par por un instante antes de lanzarse hacia adelante con furia, con la mano cerrada en un enorme puño. Esa vez, el anciano ni siquiera usó el bastón. Se desplazó hacia un lado con la precisión de alguien que sabía exactamente hacia dónde venía el golpe, dejando que el propio peso del adversario empujara su cuerpo hacia adelante. Y antes de que el bruto pudiera reaccionar, el anciano aplicó un toque rápido en el lateral de su cuello. Un golpe calculado, sin violencia innecesaria, pero que de inmediato hizo que los músculos del agresor fallaran. El robusto se tambaleó hacia atrás, jadeando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El de la gorra no pudo ocultar la tensión. Su cuerpo se endureció, la respiración se volvió más corta. Por primera vez esa noche se dio cuenta de que habían elegido a la persona equivocada para provocar. El de la gorra ahora estaba tenso, pero aún se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. Su mano se deslizó hacia el interior del abrigo y en un movimiento brusco sacó una cuchilla corta, cuyo reflejo plateado parpadeaba bajo las luces oscilantes del metro. Hubo un murmullo entre los pocos pasajeros, pero nadie se atrevió a intervenir. El menor aún gemía en el suelo, sosteniendo la rodilla lastimada, mientras el robusto luchaba por recuperar el sentido. El anciano, sin embargo, permaneció inmóvil, como si el cuchillo no representara amenaza alguna. Su mirada se posó sobre el agresor por un instante, no con miedo, sino con una especie de pesar. «Si levantas esa cuchilla contra mí, te arrepentirás», dijo, con voz tranquila, sin la menor hesitación. Pero el de la gorra ya estaba consumido por la rabia, por la necesidad de imponerse, de recuperar la autoridad que se le
escapaba de las manos. Avanzó, la cuchilla cortando el aire en un movimiento rápido e imprudente, pero antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que ocurría, sintió un violento golpe recorrer su brazo. El anciano se había movido con una velocidad imposible para alguien de su edad. Con un giro mínimo del cuerpo, desvió la cuchilla y en un solo golpe con el bastón alcanzó el nervio exacto en el antebrazo del joven. El impacto hizo que la cuchilla volara por los aires, cayendo a unos metros adelante con un sonido metálico. El muchacho gritó, sosteniendo el brazo entumecido, con la mirada desesperada. Y entonces llegó el golpe final, un movimiento limpio y preciso con el bastón, golpeando el costado de sus costillas con la fuerza suficiente para derribarlo de rodillas. El aire se escapó de sus pulmones en un sonido ahogado y cayó hacia atrás, derrotado. El silencio que siguió era casi ensordecedor. El de la gorra jadeara en el suelo, los ojos muy abiertos, como si tratara de entender cómo un viejo aparentemente frágil había desmantelado al trío sin perder el aliento. El robusto aún se masajeaba el cuello, tratando de recuperar la fuerza en los brazos, mientras el menor se arrastraba para alejarse, evitando cualquier nuevo contacto con aquel bastón. Los otros pasajeros, que antes fingían no ver nada, ahora estaban fijos en el anciano, como si hubieran presenciado algo imposible. La joven, que hasta ese momento no se había movido, finalmente respiró hondo, con los ojos llenos de alivio y de asombro. El tren continuaba su camino, indiferente a lo ocurrido, pero dentro de ese vagón, el mundo había cambiado para esos tres muchachos. El anciano, por su parte, no mostraba ninguna satisfacción por lo que había hecho. Simplemente levantó el bastón y golpeó levemente la punta contra el suelo, como si estuviera quitando el polvo de un zapato tras una larga caminata. La verdadera fuerza no está en los puños, sino en la calma, murmuró, mirando al de la gorra, que seguía jadeando sin poder enfrentarlo. Ustedes confunden la brutalidad con el poder, pero el verdadero poder es saber cuándo no luchar. El robusto bajó la cabeza humillado. El menor no dijo palabra. El de la gorra apretó los dientes, pero ya no tenía más argumentos, ni el valor para intentar otra embestida. El dolor en el brazo y en las costillas le recordaba que esa pelea ya se había decidido antes de comenzar. Los tres delincuentes se miraron entre sí, sus expresiones fluctuando entre la ira y el miedo. El de la gorra aún trataba de recuperar el aliento, pero su mente estaba en tumulto. Nada tenía sentido. ¿Cómo era posible que ese viejo, a quien habían subestimado por completo, los hubiera derrotado sin esfuerzo? El metro disminuyó la velocidad al acercarse a la siguiente estación y él sabía que era la única oportunidad de escapar de esa humillación. «Vámonos», gruñó, rechinando los dientes, tratando de mantener alguna apariencia de dignidad. El robusto se levantó con dificultad, ayudando al menor a ponerse de pie. Ninguno de ellos se atrevió a mirar al anciano mientras se arrastraban hacia la puerta que ya se abría. Salieron apresuradamente, casi tropezando en la plataforma desierta, y desaparecieron en la noche sin mirar atrás. Dentro del vagón, el silencio aún pesaba. Ninguno de los pasajeros se movía, como si temieran romper ese momento de reverencia involuntaria. Fue la joven quien finalmente encontró el valor para hablar. «Gracias», dijo, con la voz entrecortada, aún aferrando el bolso con fuerza. El anciano se volvió hacia ella, observándola por un instante antes de simplemente asentir con la cabeza. No había orgullo en su mirada, ni necesidad de reconocimiento, solo una comprensión silenciosa de que había hecho lo que debía hacerse. Se dirigió hacia la puerta, que aún estaba abierta, y antes de salir, miró hacia atrás por última vez. «Cuídate al andar sola por la noche», dijo, en un tono gentil pero firme. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, desapareció en la oscuridad de la estación.
El tren volvió a ponerse en marcha y la joven permaneció sentada, mirando la puerta vacía por donde el anciano había desaparecido. Los otros pasajeros, poco a poco, retomaron la normalidad, acomodando bolsos, revisando sus celulares, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Pero nadie parecía dispuesto a romper el misterio que había quedado atrás. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo era posible que alguien de esa edad se moviera con tanta precisión, con tanta confianza? ¿Y por qué se fue simplemente, sin esperar ningún reconocimiento? Preguntas que quedarían sin respuesta. La joven soltó un suspiro profundo, sintiendo cómo se le relajaban los hombros por primera vez esa noche. Por alguna razón, sabía que ese encuentro quedaría marcado para siempre. No era solo la forma en que había derrotado a esos delincuentes con facilidad, sino la tranquilidad con la que lo hizo, sin ira, sin ego, solo una presencia inquebrantable, como si supiera que el mundo siempre pondría a prueba su paciencia y aún así estuviera listo para enfrentarlo. Su mirada se posó en el asiento donde él había estado sentado, simple, vacío, como si nada hubiera pasado allí. Pero, para ella, ese asiento ahora parecía cargar una historia invisible, un fragmento de algo mayor que quizás nunca llegaría a comprender completamente. Allá afuera, en la plataforma oscura, el anciano caminaba lentamente, el sonido firme del bastón resonando contra el suelo de concreto. La ciudad lo tragaba sin esfuerzo, como si él fuera solo uno más entre miles que vagaban por las calles a altas horas de la noche. Pero en algún lugar, muy lejos de ese tren, había alguien que alguna vez lo conoció, alguien que sabía exactamente quién era, alguien que quizás ya había oído hablar de la leyenda de un viejo maestro que nunca buscaba pelea, pero que tampoco la evitaba cuando la justicia exigía su intervención. Siguió su camino sin prisa, sin mirar atrás, solo una silueta disolviéndose en la inmensidad urbana. En el metro, la joven cerró los ojos por un breve momento, absorbiendo todo lo ocurrido. Cuando los volvió a abrir, supo que algo dentro de ella había cambiado. Y, de alguna manera, estaba segura de que ese viejo nunca fue, de hecho, solo un pasajero cualquiera. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar del anciano? O mejor aún, ¿alguna vez te has cruzado con alguien así sin darte cuenta? Si te gustó esta historia, no olvides dejar un like e inscribirte en el canal. Aquí siempre hay historias que quitan el aliento, llenas de acción, misterio y giros inesperados. Activa la campanita para no perderte nada, porque el próximo relato puede ser aún más increíble.